Muy buenas y bienvenidos a un nuevo pod de la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar sobre un tema que ya habéis visto. Vamos a hablar sobre Canadá, vamos a hablar sobre CBDCs y vamos a hablar sobre Bitcoin. Y todo esto debido a, bueno, pues una sucesión, ¿no?, de acontecimientos que hemos vivido estos días, ¿no? Entonces, bueno, en Canadá me refiero, con lo cual me he visto obligado de esto, ya que, bueno, pues como muchos de vosotros ya sabréis, el gobierno canadiense de Justin Trudeau pues ha decretado el estado de emergencia en el país y va a poder suspender, bueno, o va a suspender de hecho, sin orden judicial de por medio, las cuentas corrientes de quienes protesten contra las medidas anti-COVID de este gobierno, ¿no?, del Ejecutivo, y esto evidentemente... Estamos en la frase de ahora luchan contigo, ¿no? Esta bala de primero te ignoran, luego se ríen, luego luchan, ¿no? Pues parece ser que empezamos a estar en esa tercera fase. Pero antes de entrar en materia, anunciaros, intentaré dejar el... Bueno, dejaré el enlace en la descripción del podcast, porque en la anterior sí que es verdad que se me olvidó, se me pasó la verdad, el enlace a la newsletter que ya tenemos estrenada, ¿no?, desde el pasado domingo, hoy miércoles 16 de febrero del 22, pues ya llevamos unos días con la newsletter estrenada. Dejaré el enlace para que cualquiera de los interesados os podáis suscribir y leerla, ¿no? Así luego me decís por Twitter, ya sabéis, @lacadenabloques, qué os ha parecido y si os ha hecho, bueno, pues reflexionar o... En fin, cualquier cosa os ha simplemente resultado interesante. Ya sabéis que de todos modos me podéis proponer temas, hablarme, preguntar cualquier duda, etcétera, de cualquier cosa relacionada con el podcast o temas similares. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Y es que, como digo, el gobierno de Canadá ha autorizado a los bancos a suspender sin orden judicial, esto es importante, las cuentas de cualquier persona que participe en las protestas del Convoy de la Libertad. Y aquí, alguno que haya estado viviendo en una cueva puede preguntarse qué es esto del Convoy de la Libertad. Bueno, pues si alguno no se ha enterado de qué es esto del Convoy de la Libertad, el Convoy de la Libertad son una serie de protestas activas iniciadas por los camioneros en Canadá contra los mandatos de vacunación y restricciones sanitarias en el país. Este convoy fue iniciado contra los mandatos de vacunación para cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, pero más tarde fue evolucionando a una protesta contra las restricciones sanitarias de la pandemia del COVID-19. Ya sabemos de qué pandemia estamos hablando, evidentemente, en general, o sea, de todas las restricciones que estaba imponiendo el gobierno. Tengamos en cuenta que todo esto comenzó el 22 de enero, hace ya cerca de un mes, y cientos de vehículos formaron bueno, pues distintos convoyes desde distintos puntos y atravesaron las provincias canadienses antes de converger en Ottawa el 29 de enero del 22, pues realizando allí una grandísima concentración a la que se sumaron pues miles de manifestantes a pie, etcétera, con lo cual pues todas estas protestas se fueron bueno, se vieron expandidas, ¿no?, o continuaron durante las siguientes semanas hasta ahora, que como vemos, pues todas estas protestas han llegado a bloquear capitales provinciales, pasos fronterizos con Estados Unidos, etcétera, causando, evidentemente, importantes trastornos económicos a la economía de Canadá, y esto, evidentemente, es lo que al gobierno le duele. O sea, por eso es ahí donde la gente protesta, pacíficamente, pero protestas ahí para que, evidentemente, al gobierno le duela y tenga que actuar, pero el gobierno, en vez de actuar respondiendo a esas protestas de manera, me están pidiendo algo, ¿no?, pues voy a considerarlo, ha contestado de esta otra manera, ha contestado autorizando a suspender las cuentas de banco de cualquier persona que participe en estas protestas. Para entender esto deberíamos meternos un poco en que el dinero que manejamos, ¿no?, el fiat, al final no es un activo real, básicamente es deuda de los estados, deuda de los bancos, con lo cual, esto conlleva ciertas cosas, ¿no? Tiene un par de ventajas dentro de este sistema, pero luego tiene un montón de inconvenientes que provocan un montón de estas cosas. Pero bueno, no nos vamos a meter, nos vamos a quedar con esa idea, ¿no?, con que el dinero es sin más deuda, con lo cual
vamos a ver qué ocurre con esto de congelar las cuentas bancarias de cualquier persona que participe en las protestas. La ministra de Finanzas de Canadá ha hecho unas declaraciones que os voy a leer a continuación. Procedo a leerlo. Esto va de seguir el rastro al dinero. Esto va de impedir que se financien los bloqueos ilegales y estáis avisados. Si vuestro camión se está utilizando en estos bloqueos ilegales, la cuenta bancaria de su empresa será congelada, o de su banco. El seguro de su vehículo será suspendido. Enviad vuestros remolques de camión, obviamente, vuestros camiones, vuestros remolques de vuelta a casa. La economía canadiense necesita que se dediquen a actividades legítimas. Cuidado con esto, que es interesante, luego hablaremos de esto de las actividades legítimas. No que se estén dedicando ilegalmente a empobrecernos a todos. Bueno, pues evidentemente, yo os lo traduzco, básicamente estas protestas le están molestando al gobierno porque, claro, hay ciudadanos que no están de acuerdo con las medidas que ha ido tomando el Ejecutivo, ¿no? Que ha ido tomando el gobierno de Canadá, con lo cual, ante la gente que protesta contra estas medidas del gobierno, pues simplemente coge el gobierno, lo declara actividad no legítima, y como es una actividad no legítima, pues simplemente autoriza a los bancos a, digamos, cortar el acceso, ¿no? O suspender el acceso a los fondos de esa gente, ¿no? Al final, tengamos en cuenta que esto es muy grave, es como una especie de sitio, ¿no? Pero sin sitiar, ¿no? Al final, tú en la época medieval, si tú querías sitiar una ciudad para que se quedase sin recursos, pues sí, tendrías que sitiarla físicamente, pero aquí realmente para aislar a una persona, para sitiar a una persona y someterla a una presión extrema para que ceda, ¿no? A la voluntad del conquistador, en este caso a este requerimiento del gobierno de que pares de protestar, pues al final solo basta con cortarte el acceso a tu cuenta del banco, ¿no? Cortarte el acceso a tu dinero, o al menos a todo el dinero que te puede cortar el acceso el Estado, ¿no? El Estado simplemente pues te priva de esos recursos que al final son tuyos. Ojo, no hay que equivocarse, o sea, son tuyos, pero bueno, como es deuda, tú lo que tienes es derecho a cobrar una deuda, tal, entonces traspasas esa deuda realmente. Entonces, bueno, pues es una de estas situaciones que se pueden dar de, bueno, pues simplemente no te la pago. En plan, no vas a poder transferir esa deuda, con lo cual no puedes hacer nada. Y entonces no vas a poder obtener bienes, no vas a poder comprar comida, no vas a poder mantenerte en un sitio protestando, con lo cual vas a tener que dejar de hacerlo. Es una medida de presión bastante agresiva. Obviamente se carga bastante claramente los derechos de propiedad y bueno, las libertades individuales de los ciudadanos, pero este es el camino que ha elegido el gobierno de Canadá. Esta excusa, ¿no?, de seguir el rastro al dinero, bueno, pues evidentemente sí, ya sabemos que al gobierno le gusta poder seguirlo, y no solo seguir el rastro al dinero, sino tener control sobre él, es decir, lo que decimos, poder bloquearlo, poder suspender cuentas, poder bloquear transacciones, etcétera. Esto va a impedir que se financien, sobre la frase de que se financien bloqueos ilegales, bueno, ilegal porque lo dicen ellos, quiero decir, al final aquí, ¿no?, el derecho de protesta pacífica, ¿no?, quiero decir, al final si hay unas grandes multitudes que se están quejando y realizando bloqueos, pues por algo será. Y esto de que el gobierno saque un mensaje de estáis avisados, si tu camión está ahí, vamos a eliminar, ¿no?, o bloquear tu cuenta bancaria, y te vamos a eliminar los vehículos, el seguro del vehículo que estés utilizando para eso, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, eran principalmente camioneros, pues al final hay muchos camiones, ¿no?, valga la redundancia, con lo cual, al final es el gobierno el que aquí ya expresa claramente que son ellos los que deciden qué actividad es legítima y qué actividad no es legítima, y esto no les parece legítimo, con lo cual, pues simplemente fuera. Esto, claro, sienta un precedente, y es que, con estos gobiernos, en esta clara deriva autoritaria, sobre todo en Occidente, mira que yo solía quejarme hace tiempo de los gobiernos orientales, ¿no?, y de la deriva autoritaria que llevaban, y tienen lo suyo, pero es que los occidentales
no nos quedamos lejos, no nos quedamos cortos tampoco, con lo cual, claro, si estos gobiernos en esta clara deriva autoritaria tienen la oportunidad de implementar sistemas que les permitan ya no un mayor control, sino un control aún más fácil de los fondos de la gente, ¿no? De estos bienes, por ejemplo, con la implementación de CBDCs, pues al final, claro, sería muy fácil, ¿no? Ya no solo conocer los movimientos que realiza cualquier persona dentro de una sociedad, sino impedirles que los hagan y siempre que... Bueno, impedirles que los hagan siempre que decidan, ¿no? O siempre que lo califiquen como un gasto o un movimiento ilegítimo. Es decir, si es para financiar la gente que está protestando, pues no, eso es ilegítimo, no lo controlamos, entonces no habría protestas. Es decir, sofocas las protestas, nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos a hablar un poco, por si alguien no lo sabe, de qué es una CBDC. Al final, en esta búsqueda, ¿no? Para no perder el monopolio de esta suerte de esclavitud moderna de los estados hacia la gente, pues se ha derivado, ¿no? Esta búsqueda en el nacimiento de las CBDCs, ¿no? Las Central Bank Digital Currencies, o las monedas digitales de banco central, que esto al final pues es pues avanzar hacia un futuro de dinero digital donde las limitaciones financieras y económicas del dinero fiduciario actual desaparecen, pero sin dejar de tener el control de la economía de un país, ¿no? En manos de los gobiernos y de los bancos centrales me refiero. Con lo cual, claro, ¿qué cosas hay a destacar de las CBDCs? Las CBDCs no son algo muy novedoso, es decir, no tienen 5 años de vida. Creo que la primera mención de CBDC la realiza James Tobin en un paper llamado Financial Innovation and Deregulation in Perspective de 1985. Ya tiene pues casi 40 años este artículo, este paper, y desde entonces la idea de crear una CBDC pues siempre ha estado ahí, en el aire. Los bancos en principio, claro, en aquel entonces pues no tenían esa preocupación, pero con alternativas que no dependen ni de gobiernos, ni de bancos centrales, ni de políticos en general, pues al final, como lo son Bitcoin o como lo es Bitcoin, pues claro, la CBDC ha retomado fuerza para retomar ese control que los estados podían percibir que estaban perdiendo y que, ahí tienen una opción, ¿no? de perderlo. Con lo cual, claro, estos objetivos son claros en cuanto a la economía y las finanzas, pero hay 3 puntos principales. La primera es crear una estructura que permita rastrear el dinero. Es decir, imaginemos que todo el dinero pasa a ser digital. Es decir, ya no tenemos efectivo, ya no tienes, porque ahora mismo sí es bastante controlable, pero al final siempre tienes siempre tienes el efectivo más o menos. Hay distintas formas de utilizar el fiat que conocemos ahora mismo para poder utilizarlo de manera más o menos libre, entre comillas. Pero claro, si todo fuese digital y todo estuviese en una cartera, digamos, del gobierno, ¿no? En un sistema controlado por el gobierno, pues al final rastrearía el curso de todo el dinero, desde el origen hasta el último actor, en todo momento. Como punto 2, sustituiría el anonimato del dinero por un anonimato controlado por las entidades que controlan las CBDCs. Es decir, si es el Banco Central Europeo, pues sí, sería anónimo, salvo para el Banco Central Europeo, que sabría de quién es todo, obviamente. Y como tercer punto, pues perpetuaría mecanismos políticos, económicos y financieros, pasando por encima de las libertades individuales y siempre anteponiendo, evidentemente, la voluntad, ¿no? del gobierno en cuestión o de los políticos en cuestión o del Banco Central en cuestión, no los intereses del propio ciudadano. Con lo cual, estas son las principales problemáticas de todo esto, de las CBDCs, ¿no? Al final es como un sistema de control mucho más férreo del que ya puede existir, ¿no? Del que ya tenemos, que no me parece poco restrictivo o poco, que se intrometa poco, pero este se intromete todavía más, con lo cual entiendo que es algo preocupante.
Y al final, todo esto que produce, ¿no? Toda esta situación que produce, pues toda esta situación lo que produce es que se incentive Bitcoin. Al final, tengamos en cuenta que en una sociedad, ¿no? O en un país, con un gobierno, unos políticos que respetasen los derechos de propiedad de los ciudadanos, al final sí, Bitcoin tiene otras características y otras ventajas al dinero fiat que pudiese haber en ese país. Pero claro, si en ese país no se respeta el derecho a propiedad, es otro punto más a favor de Bitcoin. Es decir, ya que si en el sistema en el que tú te encuentras el gobierno tiene la capacidad, y ahora hablaremos de eso, de la capacidad o la posibilidad de hacerlo, de violar los derechos de propiedad de los ciudadanos siempre y cuando lo consideren, es decir, siempre que, como hemos dicho antes, ¿no? Consideren que una protesta no es algo legítimo, pues lo bloqueo, es decir, simplemente pues lo aplasto económicamente, congelo las cuentas de todo el mundo, tal. Entonces, evidentemente la capacidad de reacción de esa gente es nula, quedan aplastados bajo bajo las intenciones, ¿no? O intereses de ese gobierno o de ese banco central, etcétera. Ya me entendéis, de ese estado. Con lo cual, claro, aquí la solución no es solo que tu gobierno en cuestión no lo haga, o sea, no anteponga o no esté haciendo esto activamente o no lo esté haciendo, sino que tenga la posibilidad de hacerlo o no. La solución es que no lo tenga, es decir, que no tenga la posibilidad de hacerlo. ¿Con qué no tiene la posibilidad de hacerlo? Pues con Bitcoin. Bitcoin al final no lo controla ningún estado, o sea, o por mucho que se ponga, es muy complicado, por no decir, imposible, que llegue a controlarlo por muy restrictivo que se ponga. O sea, puede llevar las restricciones al límite. Estoy hablando de incluso bloquear Internet, es decir, tirar Internet en todo el país, cosas que son obviamente inviables, pero incluso en esos límites se podría llegar a utilizar Bitcoin aún así, con lo cual yo diría que es imposible que ningún gobierno consiga bloquear un sistema que no depende de ellos. Es un sistema que no está bajo el control de ninguna entidad bancaria, de ningún banco central, de ningún gobierno, de ningún estado, de ningún grupo de políticos, con lo cual es un sistema que es externo, es ajeno a todo esto y evita, ¿no? Todos estos problemas que se están dando ahora, estos problemas autoritarios y liberticidas que se están dando ahora, plantea la grandísima alternativa a estos sistemas y la, competencia a esas CBDCs que van a buscar ser el nuevo estándar, que al final tengamos en cuenta que si las CBDC se implantan de aquí a 3 años, sé que no, pero pongamos que para 2025 están implementadas, claro, por ejemplo, los estados podrían bloquear la compra de Bitcoin. Es decir, que no te permitirían hacer ningún movimiento en el que ellos sospechen que estás pagándole a alguien a cambio de Bitcoin. Con lo cual, claro, es un sistema cerrado en el que una vez entras, todos tus gastos, todas tus adquisiciones, todos tus movimientos tienen que estar aprobados previamente por el gobierno. Es decir, si al gobierno le parece mal o no le interesa, no que le parezca mal necesariamente, sino que no le venga bien o no le interese que tú estés haciendo algo, le resulte molesto cualquier cosa, pues simplemente tiene que bloquear las transacciones porque tiene esa capacidad y ya está. Y problema solucionado. Para ellos es evidente muy sencillo, para ti pues es la ruina en cuanto a libertad se refiere, es decir, no vas a tener libertad ninguna de poder actuar según lo que tú quieras, vas a tener que actuar dentro del marco que te permita actuar el gobierno, y esto evidentemente entendemos todos que es algo profundamente negativo, algo que, evidentemente no creo que ningún país de estos como Canadá esté preparado ni tenga la capacidad, moral desde luego que no, pero me parece poco coherente que luego estos países hablen tanto de democracia, que ya sabemos que la democracia tiene demasiado buen nombre, diría yo. De eso hablo en la newsletter, lo dejaré en la descripción como ya os he dicho,
y de libertades, ¿no? Al final Europa también le pasa esto, ¿no? Hablando de democracia y de libertades, se les puede hinchar el pecho a algunos estados cuando luego realmente tienen todos estos problemas detrás y que creo que no están preparados, ¿no? Para dar... para poder dar lecciones a nadie acerca de democracia ni acerca de libertades, mucho menos. Con lo cual, pues... lo que decíamos, al final todo esto es algo que no se puede permitir, es algo a lo que gracias a Bitcoin tenemos una alternativa para escapar, ¿no? de estos sistemas o de estas cosas que se están, al final cocinando lentamente, pero que ahí van, quiero decir, las CBDCs llegarán en un X momento o en un X otro momento, ¿no? Pero esta realidad que viene lentamente de la mano de esta deriva totalitaria de la que hablábamos, pues es en parte evitable gracias a alternativas como Bitcoin, y luego para que la gente diga que Bitcoin no tiene casos de uso, les parecerá poco, solo con este, insisto, tiene otros. Hasta aquí el podcast de hoy, hablando de este tema muy de actualidad. En realidad es un tema de estos últimos días, con lo cual he creído oportuno traerlo aquí. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo. Espero que como siempre os resulte interesante que trate estos temas. Si tenéis alguna propuesta, ¿no?, de nuevo tema o alguna duda, podéis siempre comentármela, ya os digo, tanto por los comentarios de cualquier plataforma, ¿no?, ya sea iVoox, etcétera, que apoyéis el podcast, dejéis likes, comentarios, etcétera, que eso a mí me ayuda mucho. Revisad la newsletter si estáis interesados y si tenéis curiosidad, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.